Muy bien. El objetivo, entonces, es ver generalidades del examen final, confección del ensayo, cuáles son los pormenores, lo voy a explicar a través de un ejemplo, desmontar un procedimiento de producción a partir de la bibliografía. ¿Por qué digo un procedimiento? Porque tanto sobre el ensayo como sobre la monografía, como de otros textos académicos, hay mucha bibliografía y muchas maneras de confeccionar, elaborar, hacer, digamos, las partes correctas de esos géneros discursivos. Y por eso justamente la clase va a ir por ese lado para tratar de encuadrar, de ver por dónde yo quiero que ustedes hagan el ensayo. Digamos, el tipo de análisis que se puede presentar y, importante, establecer pautas obligatorias de entregas previas. Para eso voy a compartir otro archivo en un minuto. A ver si está actualizado. Yo igual después se los mando. En este archivo que estoy compartiendo en la pantalla, ¿lo ven? Pónganme sí, no, la. Perfecto, bien. Esto igual se los voy a enviar, pero para que lo veamos acá, son los horarios que tenemos disponibles para dar el examen de literatura, tanto en diciembre como en febrero. Noten que estoy marcando con azul turno mañana, turno tarde, ¿sí? Turno noche, si se presentan en el turno noche, yo no les voy a tomar porque yo no estoy en el turno noche, estoy en otra institución. Así que les pido que arbitren los medios para presentarse conmigo. Si no, bueno, estarán con otros docentes que no soy yo. Nada más que eso, me tienen que avisar igualmente qué días se estarán presentando, así yo dejo los pormenores acerca de la aprobación de la monografía, del ensayo, cómo les fue en la cursada, etcétera, porque yo siempre tomo en cuenta también la nota conceptual. En febrero lo mismo, primer y segundo llamado, ¿no? En diciembre es 6 y 13 en turno mañana, 5 y 12 turno tarde, y en febrero turno mañana 21-28, turno tarde 20-27, todo en febrero, ¿sí? Siempre, ahora vamos a ver también, hay una entrega del ensayo terminado hasta una semana antes de presentarse a la mesa de examen que hayan elegido, ¿sí? Para ello, esa es la última entrega, porque yo siempre les pido el ensayo para ir monitoreando cómo van, para orientar, para ir corrigiendo de a poco, enviar 2 antes de la entrega final, es decir, en total 3. Son 2 entregas parciales más la entrega final. De esa manera yo voy chequeando, evaluando el desarrollo, que está siendo hecho por ustedes, les voy marcando cosas, vamos reescribiendo, ¿sí? Hay que tener paciencia porque la escritura académica no es algo que se logre de un día para el otro. Hay algunos que ya han transitado otras carreras terciarias o universitarias y habrán escrito, y otros que no, que es la primera vez que hacen esto. La intención de Literatura 1 es hacer el ensayo académico. Literatura 2 es hacer la monografía. Así, de esa manera, nos preparamos para el momento en que hagan la tesina, ¿sí? Son todos géneros académicos. En la primera entrega se pide la portada de introducción, en la segunda entrega el desarrollo, más las correcciones de lo anterior que haya habido, y en la tercera entrega todo lo anterior con correcciones incorporadas, más las conclusiones y la bibliografía. Lo importante es que ustedes en las correcciones trabajen con control de cambios. Hola María Elvira, si me ves, si escuchás, por el chat mandan un mensaje. Lo importante entonces es no borrar las correcciones que yo haga con el control de cambios, y las correcciones al ladito la ponen ustedes con su control de cambios y se ve qué es lo que fueron corrigiendo. Yo a medida que voy viendo que está bien lo que volvieron a enunciar, voy aceptando los cambios y así de esa manera voy limpiando el ensayo, ¿sí? Es importante observar las indicaciones de la hoja de estilo que yo les mandé en el apunte 8, que es el último apunte de esta semana.
¿sí? Bien, el ensayo, bueno, tienen eso para ver, ejemplo de características, recomendaciones. Hoy vamos a ver un ejemplo para María Elvira que se ha sumado. María Elvira, si me estás escuchando, fíjate de levantar el volumen y decirme si me estás escuchando. Andrea también se sumó. Muy bien. Examen oral, dos partes. La primera es la exposición y defensa del ensayo. Muy bien. María Elvira, estás en privado. Fíjate en la pantalla. ¿Ves esta flecha roja? Hay un botón que tenés que cliquear para decir a todos. Ahora solamente estás mandando al instituto que soy yo. Fíjate que en esa solapa diga a todos. Bien, les decía a todos que lo que estoy compartiendo ahora, este archivo, después se los voy a enviar, cosa de que a ustedes ya les quede todo detallado, así que quédense tranquilos que este material lo van a tener. La primera parte entonces decía, es la exposición y defensa del ensayo, hablar de manera segura, gracias María Elvira, al desarrollo del principio hasta que le dicen, bueno, es suficiente. Lo importante, no es tan importante la biografía del autor o saber quién es sí, o el argumento detallado del cuento que hayan elegido, no hay que extenderse en eso, sino que hay que decir desde dónde se lo analiza. Si se menciona un apellido de algún teórico, Roland Barthes, tanto Doro, saber quiénes son, mínimamente. Sí, es un teórico francés estructuralista, nada más. Eso es algo que en general se ve. ¿Y quién es? Bueno, es un teórico que checoslovaco, bla, bla, bla. Con eso se demuestra rigurosidad académica. Y después de hacer esa defensa, cuando ya les decimos en el tribunal es suficiente, se hacen preguntas con sistema de muestreo. ¿Qué significa muestreo? Se hacen 2 o 3 preguntas para que ustedes desarrollen sobre alguno de los puntos del programa. El famoso bolillero. No hay bolillero acá físico, pero sería más o menos esa situación. ¿Por qué es de muestreo? Porque en realidad sería imposible, me llevaría muchísimo con cada alumno preguntar todo y absolutamente todo lo del programa, todos los textos, etc. El muestreo de temas, yo se los redacté acá, ahí están todos los temas principales que vimos a lo largo del cuatrimestre, ¿sí? Y las lecturas están asociadas a todos esos ítems. Acá no están, digamos, en el sistema de muestreo, pero ustedes por cada ítem tienen en algunos casos ejemplos de cuentos. Bueno, los cuentos también los tienen que saber. Ven que acá abajo dice ejemplos de lecturas obligatorias. ¿Sí? No está repetido en todos los puntos, pero ejemplos de lecturas obligatorias vale para cualquiera de los ítems en los que haya lecturas obligatorias. Bueno, eso es lo que acá en rosa. Y lo último tienen la bibliografía complementaria, algunas recomendaciones de cómo superar un examen oral, que hay que tratar de hablar con seguridad, que los nervios no los dominen. Yo entiendo que es una situación estresante, yo trato en lo posible de que no lo sea, así que, bueno, trato en lo posible que ustedes se sientan cómodos, que sea una conversación, pero bueno, al haber más personas en la mesa que por ahí tienen otro estilo o preguntan de manera más incisiva, ustedes no importa, tienen que seguir adelante y hablar con seguridad. Lo importante es cómo van a desarrollar lo que ustedes vieron en el ensayo, lo que ustedes analizaron, lo que ustedes miraron, leyeron como lectura teórica e interpretativa en el ensayo. Eso es lo más importante. Después el resto, saber las condiciones del programa y las lecturas obligatorias. ¿Sí? Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? Vamos a ver quiénes están. Está Sil. Andrea, si tenés cámara, sería lindo que la pusiera. Te olvida lo mismo. Flavia. ¿Alguna pregunta sobre el examen final? Bien. ¿Alguna de ustedes, chicas, porque veo son todas chicas, se va a presentar de manera presencial todas
o alguna lo va a hacer de manera a distancia. Bueno, Andrea, no hay problema. Presencial, Silvia, bien. Flavia, María Elvira, Flavia en febrero, perfecto. Andrea presencial, María Elvira, bien, todavía no lo sé. Bueno, ok. De todas maneras, como esto va a ser escuchado diferido también por alguno de los compañeros, si hay alguno que vive más de 400 kilómetros, se puede gestionar, presentarse por videoconferencia, eso se hace en el instituto, estoy yo y algún otro docente para monitorear. Creo que sería también en diciembre, en un día que yo pudiera, no hay muchos horarios en los que yo pueda, y en los horarios que yo puse en el instituto son los 2 jueves de diciembre, a partir de las 11 de la mañana y extenderme un poquito hacia el turno tarde. Si no pueden ser en esas fechas que se presentan de manera a distancia o diferida, les tomará la rectora del instituto. No, en fines de semana no, no hay posibilidades, es solo días de semana. Muy bien, perfecto, vamos a avanzar. Vamos a esto de la confección del ensayo y los pormenores. A ver, ¿por qué hago esta clase que tiene que ver con el ensayo? Bueno, primero les envié María Elvira, ahora después vuelvo sobre la fecha. Hay archivos para consultar, como es el apunte 8 del ensayo, características y recomendaciones, y el bloque de la bibliografía adicional. Es importante esto para todos, para cuando escuchen esta videoconferencia. Esto es una recomendación que yo hago muy frecuentemente, que se hagan una carpeta en sus computadoras con todos los archivos de la materia, porque a veces algunos dejan pasar el tiempo, no se presentan enseguida y después me escriben pidiéndome el material. Y para mí eso es doble trabajo. Digamos, ya hice como un seguimiento y digamos, colgué todos los archivos en tiempo y forma y tenían una gradualidad, etcétera. Todo eso es un trabajo. Entonces, el trabajito de ustedes es bajarlo, archivarlo, ordenarlo y ya tenerlo, aunque se presenten ahora, en febrero, en julio, en diciembre del año que viene. Tienen 8 llamados de examen para presentarse, así que pueden extenderse un poquito más. Lo ideal es hacerlo ahora, ¿por qué? Porque tienen frescos los contenidos, porque el ensayo es relativamente breve, ¿no? Porque tienen fresca esta clase, porque me pueden hacer más consultas. Igualmente, aunque no se presenten ahora, deciden hacerlo, por ejemplo, en julio del año que viene, siempre me tienen que entregar, siempre las 3 entregas. Esto que quede claro. Aunque no estemos en contacto, bueno, ustedes en lo particular, si se vuelven a matricular en Literatura 2, van a estar en contacto conmigo a partir de marzo. Pero si alguno deja más tiempo, igualmente siempre hay que hacer las 3 entregas de las que les hablaba al inicio de la clase, ¿sí? Y cuando se van a presentar, me tienen que avisar en qué horario, en qué fecha se van a presentar, para ver si yo voy a estar turno mañana, turno tarde, o si por algún motivo tienen que venir en turno noche, que yo deje las notas de ustedes para que el profesor que les tome sepa de alguna manera quiénes son y cuántos se sacaron de nota en el ensayo, ¿sí? Tiene que ver esto con una organización, porque ustedes no pueden dar el examen final si no tienen aprobado el ensayo, ¿sí? Así que pase el tiempo que pase, siempre quedamos en contacto. Si ya no es por medio de la plataforma, guarden también mi correo personal y me escriben, ¿sí? Yo en todo momento les contesto, aunque haya pasado mucho tiempo. Eso quédense tranquilos que eso va a ocurrir. Decía, entonces tienen el apunte 8, las características y recomendaciones sobre el ensayo y el bloque de la bibliografía adicional, ¿no? Como a veces resultan insuficientes, porque solamente textos escritos, yo decido hacer esta clase y explicar, Flavia, ahí voy, explicar cuáles son las características
del ensayo y desmontar un procedimiento, porque si no, todos damos por sentado que ustedes, hola Paula, que ustedes saben escribir académicamente, que ustedes van a saber cómo desarrollar un escrito académico, y en realidad el desafío de la educación terciaria es lograr que todos lleguen a buen puerto con el conocimiento, independientemente de si ya hicieron ensayos o monografías antes en alguna formación o en la escuela secundaria, tanto ese como el que no. Por eso un poco esta clase es niveladora de qué se pide acerca del ensayo y guiarlos, orientarlos, ayudarlos a que puedan llegar a hacerlo satisfactoriamente. Lo importante al hacer el ensayo es no buscar en sitios de internet no recomendables, pero aun cuando sean recomendables y sean sitios calificados, no es que se puede copiar de la web indiscriminadamente y no atribuir. Siempre hay que atribuir, ¿sí? Porque si no es plagio, y el plagio es una falta académica grave. Todo lo que se dice hay que atribuirlo, si es de otra persona, si es algo que se leyó textual en algún otro lado, ¿sí? Y después, por supuesto, el ensayo, o cuando veamos la monografía, o después cuando hagan la tesina, recuerdan que este es gradual, ¿no? En literatura 1 en ensayo, en literatura 2 la monografía, después cuando estén en tercer año la tesina. Lo importante es que no sea una suma de citas de otros, sino que ustedes puedan expresar qué lectura teórica hacen de el cuento en este caso, la nouvelle cuando lleguemos a literatura 2 en la monografía y los textos o trabajos que hagan en la tesis. ¿Sí? Hasta ahí vamos. A ver las preguntas. Bien, habíamos... A ver. Hola. ¿Están ahí? Ahí va. No sé por qué hay alguna falla de conexión, probablemente. ¿Se ve? Sí, bueno, por acá no me deja, no sé por qué no me deja. Sí, quedó frisa, gracias, sí, era eso, pensé que era yo. Bueno, ahora veo, sí, lo que pasa es que no puedo refrescar porque tengo miedo de perderla. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. De última, voy a compartir pantalla, no se preocupe. Sí. Ahí va, a ver. Esta quedó frisada. Generalidades. Bueno, lo vuelvo a subir. Ahí está. Es que alguien estaba compartiendo algo, me parece. Bien. Estas son las fechas y horarios disponibles. Ustedes ya los recibieron por medio del instituto. Para responder a la pregunta de María Elvira, que estaba en este archivo que vimos al principio, siempre la fecha tope, ¿no? Para la entrega del ensayo terminado, es decir, la tercera entrega, ¿sí? Es una semana antes de la fecha elegida para presentar. Es decir, si ustedes eligen el 27 del 2, ¿sí? La entrega va a ser el 21. Por supuesto que puede ser el 22, yo digo una cuestión tentativa para que no me empiecen a entregar el primer avance del ensayo el día 25. No me faltan 2 ensayos más y la entrega final, y no se puede correr de esa manera porque yo tengo seguramente mucho para corregir y ustedes para revisar, no se puede, tiene que tener, digamos, una producción pausada y comprometida, no se puede hacer en 48 horas. Por eso esta directiva de entregar una semana antes. Pero recuerden que son 3 entregas. Cuando digo una semana antes, es la última entrega. ¿Sí? ¿Está, Elvira? Si no te contesté lo que me preguntabas, por favor, insistime.
Bien, a ver, Flavia decía, el análisis literario de un cuento que es opcional, nada tiene que ver con el ensayo. No, nada tiene que ver. ¿Está? Muy bien. Muy bien, perfecto. Eso sí, no tuve mucha aceptación con la wiki que se vence el 17. A mí me parece interesante que alguno todavía lo haga porque Phil creo que es la única que pudo participar, porque es una manera de poner en práctica todo lo que ya estuvimos viendo a lo largo del año. Pero bueno, ahora es el momento por ahí de escribir el ensayo. Entiendo que hay muchos otros trabajos y este que era opcional por ahí no tuvo mucha aceptación. Muy bien. Bueno, estamos hasta acá. Recuerden entonces, directivas principales, primera parte del ensayo, primera parte del examen de defensa del ensayo, segunda parte un cuestionario sobre los temas, atención con las lecturas obligatorias de cada uno de los puntos. ¿Sí? Bien, aunque pase el tiempo, aunque no se presenten ahora, siempre hacer las 3 entregas y no borrar los controles de cambio que yo hago de primera instancia para marcarles a las observaciones, hacerle las correcciones. Entonces ustedes al lado ponen con su control de cambios la corrección y después siguen sin control de cambios cuando avanzan en el ensayo. El ensayo no es un texto muy extenso, el que yo les pido. Ahora voy a abrir el apunte 8. ¿No? Primero les explico en el apunte que es un ensayo y después les digo cuáles son, digamos, las características de lo que se pide dentro del ensayo de literatura 1 institucionalmente, ¿no? Ahí recuerden hablar poner bien el espaciado, la sangre, etcétera. Ahora lo vamos a ver. Extensión, esto es lo importante, que dice en la página 6 del archivo. La extensión requerida para el ensayo es de un máximo de 5 o 6 páginas. Eso incluye la carátula y la bibliografía. Así que es, digamos, un ensayo modesto, económico, ¿sí? Tanto como para que se aventuren a escribir y ver qué es lo que pueden ver en un cuento. 5 páginas nomás de propia cosecha de ustedes, así que no es algo inabordable o tremendo, ¿no? La última recomendación de ese archivo 8 es justamente tener cuidado con la extensión de cada cita, ¿no? Hay que acotar este recurso y cuidado con el plagio. Todo lo que pertenece a otro autor o texto o sitio de internet tiene que ser correctamente atribuido. ¿Sí? Vamos ahora a compartir pantalla. Mientras lo hago, si alguna tiene alguna pregunta, puede chatear, porque después cuando comparto pantalla no veo más el chat. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, haceme eso, perfecto. Bien. Perfecto, muy bien. La carátula también está en la bibliografía complementaria, si mal no recuerdo. Bueno, ahora cerré. En la bibliografía complementaria o en la bibliografía para el ensayo. Ahora me fijo. Así les digo de dónde la sacan, ¿no? Esta es la carátula que ustedes suelen utilizar para hacer otros trabajos. Está un poquito adaptada nada más. A ver dónde está. No, acá no. Acá está. En la bibliografía complementaria ven que dice carátula ensayo, así que ahí tienen también en esa carpeta claves para un examen oral, ¿sí? Y después hay algunos teóricos como para que ustedes
trabajen como encuadre del ensayo final. La mayoría son por eso. La primera nada más tiene que ver con la versificación y las figuras retóricas. Bien, vamos entonces. Esa es la carátula, ya ven dónde está en la plataforma. Trabajo final, ensayo. Título del trabajo, acá va, digamos, algo sugerente, creativo. Fíjense que yo acá puse una aproximación analítica del almohadón de pluma de Horacio Tiro, acá Horacio, perdón. La primera vez que mencionamos un autor tiene que ir el nombre y el apellido completo, después solo el apellido. Y digo desde dónde, desde la poética de Edgar Allan Poe. ¿Sí? Los títulos de cuentos, esos que ustedes ya eligieron, van siempre entrecomillados. Los títulos de obras, títulos de novelas, títulos de libro de compilación van en cursiva o itálica. Los capítulos, los cuentos, ¿no? Van siempre entrecomillados. ¿Por qué pongo aproximación? ¿No? Aproximación es una palabra mesurada, medida, no es que podemos poner el análisis de el almohadón de pluma, porque nunca llegamos, digamos, a ver un análisis exhaustivo, sería imposible, ¿no? Un análisis que abarcara todos los análisis posibles, ¿no? del texto. Así que una aproximación analítica, una mirada sobre, notas sobre el almohadón de plumas, todo, ¿no? Tiene que ver con no adelantar demasiado, no adelantar que vamos a hacer una tesis de 500 páginas, que bien podríamos hacerla sobre el almohadón de plumas y todas las lecturas posibles. ¿Sí? Bien. Año académico, bueno, julio de 2016, en la fecha, diciembre de 2017, año académico 2017. Bien. Numerar las páginas menos la portada. ¿Sí? Eso se logra con insertar número de página y poner página, primera página diferente. Ahora se los voy a mostrar. Aunque no aparece el número, es decir, es un número que no aparece. Así que la primera página después de la carátula sería la número 2. ¿Sí? La carátula cuenta para el número de páginas. Este material también se los voy a mandar. Como se trata de un ensayo breve, no hay secciones ni capítulos. Por eso no es necesario hacer un índice. Eso lo vamos a dejar para cuando ustedes hagan la monografía y ahí sí vamos a tener un índice más detallado porque es un trabajo un poco más largo. El título. Se reitera el título que pusieron en el título del trabajo. ¿Cómo va? Centrado, con mayúsculas y con negrita. ¿Sí? Como no va a haber otro subtítulo, salvo el de la bibliografía, no las voy a abrumar con un modelo de títulos y subtítulos. Eso lo vamos a ver cuando haya más capítulos y cuestiones que tengan que ver con el armado de lo notacional, eso en literatura 2. Ahora, solamente una aproximación analítica, bla, 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 es el título centrado con mayúsculas negritas. ¿Sí? El otro subtítulo, que es bibliografía, va al final hacia el margen izquierdo. Muy bien. El cuento de Horacio Quiroga es un texto clásico de este autor. El almohadón de plumas apareció inicialmente en la revista bonaerense Caras y Caretas, año 10, número 49, julio de 2010. Primero, Quiroga. Hago un llamado de página para poner datos del autor. Y, tal como dice la hoja de estilo, pongo consultado el 11 de junio de 2016, bla, 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 disponible en, y el sitio del que lo sacaron. Acá, importante recordar sacar el hipervínculo, es decir, esto tiene que quedar en negro, tienen el hipervínculo. Si yo copio un sitio de internet, vamos a ver, las voy a mostrar. Bueno, supongamos que yo accedí a este, lo copio, ¿sí? Y supongamos que yo lo pongo acá, ¿no? Y después sí hago el enter para poner la otra nota. ¿Ven que queda
de este color que se nota que es el, bueno, eso se saca, se paran ahí con el cursor y con backspace de retroceso se saca. Entonces queda del mismo color del resto de la nota de pie de página. ¿Está bien? Importante entonces atribuir, y esto también tienen que sombrearlo y justificarlo. Es decir, no tiene que quedar desparejo el final, sino que tiene que estar justificado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. Después, como puse dónde apareció el cuento, en qué año, en qué fecha, etcétera, ese dato también, ¿de dónde lo saqué? Bueno, información adicional sobre bla, 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 y de dónde fue consultado. ¿Está bien? Después sigo, más tarde, en 1907, formó parte del programa de Encuentros de Amor, ¿verdad? Publicado por La Historia que desarrolla el cuento. Fíjense que anuncio acá que estoy hablando de la historia, es decir, de los hechos, es decir, de lo fáctico. Desarrolla el cuento, narra la enfermedad de Alicia durante la convivencia de su marido Jorge, en marco de una casa fría y de un clima inhóspito. ¿Sí? Bien, acá, cuando cambio de párrafo, ¿sí? Acá yo lo que estoy utilizando es el espaciado automático, que es lo que, a mi juicio, es lo que mejor queda. Si no es el párrafo automático, lo que se puede hacer es que los párrafos queden pegados, ¿sí? Y hacer sangría a partir del segundo párrafo. Importante, el interlineado siempre es de 1,5. Esto se los mandé en el ensayo. Las características es del interlineado, ¿no? Ustedes ponen párrafo, interlineado tiene que ser 1,5. Entonces, si yo pongo sencillo y acepto, queda todo juntito. No tiene que ser así, queda mucho más prolijo. ¿Está? Bien, como les decía, esto, si yo cliqueo en párrafo, ven que dice auto, ¿sí? Si yo acá pongo 0 o 0, queda pegado. Entonces, si queda pegado, yo acá tengo que pararme con el cursor y con el tabulador hacer la sangría de inicio del párrafo. ¿Sí? Es una de las opciones. O espaciado automático, o de esta manera, que es a partir del segundo párrafo de cada sección, el tabulador con la sangría. ¿Sí? Esto es importante porque una vez que ustedes elijan una de las dos opciones, manténganla. No es que acá hago espacio automático y después al siguiente párrafo hago sangría. ¿Se entiende eso? Perfecto. Vamos a deshacer para que después les quede bien. Ahí está. Bueno, entonces el chat. A ver, para ver las preguntas. ¿Qué es lo que perdiste, Flavia? No te entiendo. Perdí el análisis. Flavia Sobedo, ¿esto es tener insertar pie de página? Sí, también. Sí, claro. Es con el pie de página, ustedes separan así. Yo lo tengo en referencias, ¿no? Nota al pie. ¿Ven? Que acá en referencias, nota al pie. Yo me paré en el cursor, supongamos que yo hubiera querido poner algo acá en el almohadón de plumas, ¿no? En clima inhóspito, vamos a ver que es más fácil. Me paro ahí con el cursor, en referencias pongo nota al pie y es automático. Incluso me la ordena numéricamente. ¿Sí? Acá porque la 1, esto lo pueden sacar, ¿no? Que es la primera, es para decir que el nombre del alumno tiene que ir con resaltador, etcétera. Por eso empezamos a partir de 2. Pero inserta, ven que si yo me paro acá, es más, si yo hago acá, así, y me pongo, se ve que hay una cita y directamente me sale la cita cuando yo estoy leyendo, ¿no? Acá todavía no puse nada, por eso me da en blanco, ¿no? Y acá escribo, etcétera, ¿no? Si me lleva más de 2 renglones, tengo que, como les dije antes, justificar.
¿Está? Y si les queda así, hacen un enter para que el resto que sea les quede parejito en alguno de los renglones. ¿Está hasta acá? Bien. Saco la cita 4. Perfecto. Muy bien. A través del presente ensayo abordaremos la almohadón de plumas. El almohadón de plumas desde la aplicación de los pilares de la poética de Edgar Allan Poe, lo que posibilitará la lectura del cuento de la mirada de su construcción narrativa, reportarán ejemplos de lo teórico y de literario para lograr un análisis objetivo y no intuitivo del cuento y para comprobar la adscripción a la poética mencionada. Fíjense que no estoy hablando, cuando hablamos de lo intuitivo es simplemente quedarse en el qué y no en el cómo, ¿sí? Entonces es importante salir. Cuando decimos el qué, simplemente quedarse en la anécdota. Ahí sí, lo que pasa es que la pareja se llevaba mal y entonces la enfermedad de Alicia, todo eso no es relevante porque es parte de la anécdota, ¿sí? Entonces, lo importante es el cómo, es lo que ustedes van viendo como construcción narrativa dentro del cuento. Para eso tienen un cuadro. Sí, ya aclaré que todavía no hay divisiones, no hay capítulos, porque se trata de un ensayo breve. ¿Sí? El día de mañana, cuando hagamos la monografía, ahí sí vamos a hacer más capítulos, vamos a aclarar la introducción, porque probablemente, no sé, tome como dos vertientes dentro de la monografía, no es el caso para este ensayo. Este ensayo es todo un texto seguido. Les quería comentar, se puede usar abordaremos, es decir, el plural de modestia, que se llama la primera persona del plural, o la tercera persona de se abordará, ¿sí? Se abordará, se tratará, se desarrollará, y como el impersonal de tercera del singular. No se recomienda la primera del singular. Por ejemplo, a través del presente ensayo abordaré el almohadón de pluma, eso no se recomienda. En escritura académica es la primera del plural de modestia, por más que sea una sola persona la que está escribiendo el género académico. ¿Está claro eso? Bien. En primer lugar, fíjense, conector, ¿no? Acá ya lo que hice en los dos primeros párrafos quedó claro. ¿Cuál es el cuento? ¿Sí? ¿Cuál es la fuente del cuento? Cuento de amor, de locura, de muerte. ¿Cuál es la historia? ¿Y cuál es mi objetivo? En dos párrafos, ellos tienen que quedar dos párrafos no muy extensos, o en uno solo incluso, esos datos tienen que estar, porque uno ya se predispone y ya sabe por dónde va. ¿Sí? A partir entonces del tercer párrafo, conector, importante los conectores de inicio de párrafo, eso hace que el texto sea bien cohesivo, no bien coherente, que se vea por dónde va la línea, no que sean cosas que sean dispares. En primer lugar, vamos a desarrollar brevemente el aporte de la poética de Poe para la consolidación de la especie cuento. Según el Cuadernillo de Literatura 1, 2016-69, Poe da el puntapié inicial para tratar teóricamente la especie cuento a través de 3 reglas que lo sustentan: brevedad, unidad de construcción y final sorpresivo. A continuación desarrollaremos de qué se trata cada uno. Acá en las de parafraseado incluso se puede no poner la página, ¿no? ¿Por qué les pongo esta opción A? Porque es una citación integrada de parafraseado. Estoy contando lo que dice el cuadernillo. Es decir, no estoy poniendo exacta y textualmente lo que dice, sino cuento. No, bueno, es decir, que yo ahí estoy usando mis palabras. Sin embargo, estoy aclarando de dónde lo saqué, porque si no corro el riesgo de hacer plagio. ¿Sí? El puntapié inicial de la especie cuento a través de 3 reglas, bla, bla, bla. ¿Sí? Esta se llama integrada de parafraseada. Esa es la primera opción. La segunda opción es cita textual breve, que también va integrada, claro. Según el Cuadernillo 1, el norteamericano publica uno de sus ensayos, Hawthorne, que será, abro comillas porque estoy copiando textualmente lo que dice el Cuadernillo, ¿no?
La primera exposición moderna de las normas que ordenan el cuento aparecida en cierro comillas, 2016-69, es decir, es el cuadernillo que yo manejé, 2 puntos, espacio siempre, después de los 2 puntos, esto lo aclaro, no sé por qué mucha gente no deja espacio después de 2 puntos, y va siempre espacio en cualquier caso, ¿no? Y la página. A continuación desarrollaremos de qué se trata cada uno. Acá, vamos por varias cuestiones. La primera, conté, no dije textualmente. La segunda es una cita breve de menos de 3 renglones, 2 renglones y medio, es acá. Como está textual, pongo comillas. Y pongo la página acá sí o sí. ¿Está bien? Cuando suprimo, ven que acá puse entre corchetes 3 puntos suspensivos, cuando suprimo algo porque no interesa para mi cita, puedo hacerlo de esta manera. No copiar una parte y poner como que ahí hubo algo que estoy suprimiendo porque a mí no me interesa. ¿Sí? No porque quiera hacerlo más breve, sino porque no me interesa lo que dice para lo que yo estoy demostrando. El cuadernillo. Cuando citan el cuadernillo, lo citan a pie de página y después lo reiteran en bibliografía. Acá tienen un ejemplo de cómo se hace. Autores varios, 2016, el capítulo, el libro completo, lugar y edición. ¿Sí? El cuadernillo es como si fuera una revista o un diario o publicación periódica. Andrea pregunta, no, los libros no se ponen a pie de página según reza la hoja de estilo, que es lo que ustedes van a ver después en la tesina, ¿sí? Lo que ustedes van a hacer va a ser poner los libros en la bibliografía. Acá va la cita abreviada. De todo va la cita abreviada. ¿Sí? Si acá hubiera puesto la página del diario, también iría. El año, suponete, esto hubiera sido, de yo, Clarín. Bueno, como Clarín publicó acerca de el escritor de Edgar Allan Poe, que si yo era un diario que ustedes van en 2014, página 3. Lo ponen. Y lo ponen a pie de página. Revistas, diario, publicación periódica, cuadernillo de literatura, va a pie de página, perdón, y se reitera al final. ¿Está bien? Los libros van solo la cita abreviada acá y van al final en la bibliografía, no a pie de página. ¿Está? Si tiene internet también a pie de página. Es lo que dice, todo eso lo dice en el apunte 8, está bien detallado cuáles son los que van a pie de página y se reiteran en la bibliografía o los que solo van dentro de la bibliografía. El punto después de pause está bien porque era una oración que estaba así textual. Recuerden que en esta cita yo estoy copiando textualmente. ¿Sí? A ver si vuelvo al chat. ¿Alguna otra pregunta? Integrar es cuando está dentro del párrafo. ¿Sí? Tanto la de parafraseado que hice en primera instancia, como esta que está acá, que está dentro del párrafo. Integrada es como integral, dentro del párrafo. Y la última opción es la cita textual más extensa. ¿Ven que acá era 2 renglones y medio? Bueno, cuando ya la cita se extiende a más de 3 renglones, estos 3 párrafos son de lo mismo, digamos. Les estoy mostrando opciones, ¿no? Según el cuadernillo de los americanos, el órgano no es Hawthorne, 1842, ¿sí? Hago toda la cita, pongo la cita abreviada, año, 2 puntos, espacio, número de página, ¿sí? Empieza, el chat de video, se pone en fuente más pequeña, fíjense, a ver, este estaba en 12, esto está, tiene que estar en 11, ¿sí? ¿Por qué no me queda? Ah, porque tengo comentarios, por eso. En 11, ¿ven? Acá está, en 11. No se ponen comillas en la cita de bloque, se llama cita de bloque, ¿no? Cuando hay una omisión se empieza con minúscula, ¿no? Porque acá venía algo antes y al inicio no hace falta poner corchetes. Si no hubiera habido una omisión, no hubieran estado esos 2 puntos, se empieza con mayúscula, ¿sí?
Y recuerden que esto tiene que tener como un mayor espacio de este lado y se corre la reglita de este otro, ¿ven? Para que quede un bloque, un zócalo. ¿Sí? Se pone de acá 2 veces el tabulador y de acá se corre a 3,5, 1,5 centímetros diferente. ¿Está bien? Siempre, entonces, la cita abreviada. Sin comillas, fuente más pequeña, con mayor espacio del margen y del final. A continuación, desarrollaremos cada uno. Según Poe, la brevedad, la vamos a cambiar, porque es importante que no sean también párrafos muy chiquitos, sino que estén equilibrados. ¿Sí? Ustedes pueden, con estas citas, con las maneras de citar, ir variando a lo largo del texto, eso sí pueden variar. Según Poe, la brevedad es el rasgo que tiene que tener todo cuento, debe poder leerse de un tirón, y no se trata solo de la extensión material, sino también de ¿sí? Perdón. El almohadón de plumas, ustedes explican después de la teoría, ¿no? ¿Qué es lo que encontraron acerca de eso en el almohadón de plumas? En este caso, ¿no? De acuerdo con esta teoría, cómo se pueden observar estos pilares en el almohadón de plumas, ya esto doy por sentado que desarrollaron antes los pilares, ¿no? Entonces vuelvo a empezar. Por un lado contaremos la primera característica, la brevedad. Nuestro cuento, observamos que tiene escasamente 2 a 4 páginas, según la edición que se consulte, pero tal como decía, no es solo cuestión de extensión material, sino también de concisión y de síntesis, ya que así se logra una impresión rápida y contundente, ¿sí? Todo eso que estoy diciendo, fíjense que no es algo textual, es algo que yo leo en mi cuento en particular. Lo que hice antes fue como encuadrar, ¿no? Teóricamente, y desarrollar someramente los 3 pilares, ¿no? Acá utilizo el recurso argumentativo de la pregunta retórica. La pregunta retórica no es para necesariamente responder, sino como para enlazar, para darle una dinámica al texto, para hacer reflexionar, ¿no? Y todo esto que estoy desarrollando acá tiene que ver con mi lectura, lo que yo creo, lo que yo leí, lo que yo interpreté, ¿sí? Por ejemplo, entonces después que expliqué, que ya dije cuál era la teoría, que digo qué es lo que encontré en mi cuento, digo, observemos el siguiente fragmento del almohadón de plumas. Y acá digo de dónde lo saqué, ¿no? Nuevamente, recordar sacar el hipervínculo siempre. Fue ese último día que Alicia estuvo levantada, como yo estoy utilizando una versión que es online, lo pongo acá, ¿sí? Es de la Biblioteca Virtual Universal, y ahí están paginadas, porque forma parte en el almohadón de plumas de otro volumen, seguramente está sacado por eso, pongo la página de donde lo saqué, ¿sí? Importante, no es que después de la cita textual yo sigo como si nada, sino que reitero, veo, amplío qué es lo que encontré en esa cita. ¿Por qué lo pongo? ¿Por qué estoy poniendo? Está bien, yo venía hablando y digo, por ejemplo, esto, pero después tengo que reforzar. No es que después de la cita puedo seguir como si nada con otra cosa. Tengo que reforzar por qué más, qué agrego, qué se agregó a mi texto a través de esa cita, ¿no? En esta cita, donde empieza a desplegar una parte que contribuye a acentuar la imposibilidad del remedio para la enfermedad de Alicia, podemos mencionar desvanecida, perdón, ordenándole calma y descanso absoluto, voz baja, que mañana se despierta. De esta manera vemos como todos en los elementos, hechos, descripciones, diálogos, apuntan hacia ese suceso que es la enfermedad inexplicable de Alicia. ¿Se entiende? Primero hablé de lo teórico, después hablé de qué encuentro en mi cuento, después ejemplifiqué con una cita y después vuelvo a reforzar qué encontré en esa cita que está acentuando lo que yo ya destaqué antes. ¿Está bien? Ese sería el sistema, ¿sí? Puedo poner algunos más, puedo ir explicando, puedo poner fragmentos, siempre después la pertinencia de su inclusión. Claridad específica, ¿qué cosa no entendiste? Retomo entonces acá cómo estoy produciendo el ensayo.
Observen cuál es el mecanismo, primero se encuadra desde lo teórico, desde la cita de autoridad. En este caso nosotros explicamos qué es lo que encontramos de Poe y los tres pilares. Después se aplica el cuento en cuestión, señalo, explico dónde y cómo se ve eso teórico en el cuento que yo elegí. Después se procede a hacer una cita textual del cuento para ejemplificar o fundamentar, ¿no? Y después amplío y refuerzo quién me entregó la cita para eso que yo estaba diciendo. Esto que acabo de decir acá y que ustedes van a recibir en el archivo, es el esquema básico del argumentativo, ¿no? Eso, digamos, cuando uno tiene más experiencia en este género discursivo, puede ir mezclando más la teoría y lo que encuentra, o partir de lo que uno encuentra y después fundamentar con la teoría, pero al principio, para que ustedes no se vayan hacia la lectura intuitiva, esta es la estructura que ustedes tienen que observar, o ahora en el ensayo, o en la monografía, o en la tesina cuando tengan que hacerla, que no sea toda una suma de citas de otros y nada de la producción argumentativa personal, ¿no? Entonces tiene que haber un encuadre y una explicación, una argumentación, un desarrollo de cómo encuentro eso teórico en el cuento que yo elegí. Vamos a ver, acá, sí. En el refuerzo, por ejemplo, en el refuerzo, fíjate que yo, ¿se escucha, no? ¿Se escucha así? Bien. En el refuerzo yo vuelvo a retomar por qué puse esa cita, ¿no? ¿Qué es lo que me aportó esa cita? ¿No? Si no pongo, por ejemplo, observemos esta cita, bueno, la observamos. ¿Y qué pasó? Bueno, encontré esto, encontré estas palabras, encontré determinadas imágenes, la voz de Jordán que dice determinada cosa, y eso me refuerza lo que yo venía diciendo anteriormente, ¿no? Acá porque yo estoy haciendo un ejemplo, digamos, apretado. Ustedes van a ir desarrollando más todos los aspectos. Por ejemplo, acá hablo de la brevedad y de la unicidad, ¿no? Entonces, la unicidad, ¿cómo se da? Bueno, porque a cada paso dentro del cuento, todo confluye a ese hecho único que es lo inexplicable de la enfermedad de Alice. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Después retomo, nuevamente. Hago como, digamos, un conector más extenso, ¿no? La conexión. Siguiendo por los pilares de la poética de Poe, el segundo plantea la unicidad, el hecho único, mencionado en el párrafo anterior, a través de las unidades de efecto, de interés y tonal. ¿Sí? No hay problema. No hay problema. Las unidades de efecto, de interés y tonal. Comencemos por la unidad de efecto. Según el cuadernillo, es la impresión que golpea la sensibilidad desde el primer párrafo, cita abreviada, ¿no? En el almohadón de Krugman se puede señalar la primera frase contundente, es una de mis fundadores escalofrío, ¿no? Siempre va la página, ¿no? De donde lo saqué. Fíjense que al principio yo cité el lugar de donde lo saqué, después del cuento solamente va la página. Aparece al principio del primer párrafo, eso genera la expectativa del lector. Ven que no dijo la frase contundente, punto. No, ¿qué me aporta esa frase? Acá viene lo del refuerzo y lo de mi desarrollo. Genera la expectativa del lector, que se irá intensificando paulatinamente. Este primer párrafo y su frase inicial tiene la particularidad de ser casi un oxímoron, porque a una misma hace los conceptos opuestos. Luna de miel, que connota pasión, amor, calidez, y el largo escalofrío, que transmite todo lo opuesto. De esa primera frase, la segunda, rubia, angelical, tímida, la incrementa ese contraste, timidez, carácter duro, el oso, añade niñería, etcétera, ¿no? Se puede desarrollar ahí todo lo que voy viendo en esa primera frase. Vayamos ahora a la unidad de interés, ¿no? Y ahora desarrollo por qué veo que se desarrolla la unidad de interés. Puedo citar, puedo aplicar, puedo explicar, cito, refuerzo la cita. Y ahora nos dedicaremos, conector, ¿no? Y ahora,
a la unidad tonal. Esto lo desarrollé en la conferencia anterior, así que no lo reitero, ¿no? Todas esas imágenes de frialdad y de cementerio que se dan dentro del cuento y que apuntan a esa unidad expresiva que tiene el cuento, que es una unidad casi térmica en el mundo de Pluma. Por último, el tercer pilar es el final sorpresivo. Tradicionalmente, introducción de desenlace, abro el cuadernillo, cito textualmente, vuelvo a reforzar. Podemos señalar que la sensación de misterio es también de repugnancia, ya que, y sigo desarrollando lo que yo veo en esa. Hasta aquí entonces hemos aplicado pertinentemente al cuento El almohadón de pluma, los pilares de la poética poeniana. Como conclusión del presente ensayo, podemos afirmar que a través de esta explicación hemos logrado demostrar que el cuento adscribe, ¿qué es esto? Fíjense cómo en este último párrafo hago como una recapitulación de lo que venía aplicando y cierro, ¿no? ¿Qué es lo que me aportó esta lectura? En la conclusión solo lleva uno o dos párrafos. Dado, digamos, la extensión del ensayo, con un solo párrafo, esa recapitulación es más que suficiente. ¿Sí? No trato otros temas en el ensayo, en la monografía sí, por eso hablaba de los capítulos. La monografía es muy parecido porque es la estructura argumentativa, solo que podemos aplicar más teóricos y hacerlo un poco más extensa. En el caso del ensayo, mantenemos una sola línea con un solo tema y no desvío la atención del encuadre planteado. Todo lo argumentativo está en función de aplicar al cuento la poética de Poe, ¿no? La poética de Poe, por supuesto, no es obligatoria. Ustedes pueden tomar cualquier otra bibliografía que está en la bibliografía adicional, el esquema funcional de Barthes y los indicios, ¿no? Porque un cuento es más indicial que funcional, la poética del propio Quiroga, para que tienen el decálogo, lo siniestro según Freud, lo fantástico según Todorov u otros autores que encuentren ustedes y que me pregunten y yo puedo decirles cuáles, ¿no? Siempre, de todas maneras, el procedimiento y las recomendaciones son siempre los mismos, ¿no? Lo importante es empezar a escribir. Una vez que se supera el planteo inicial, el resto tiene que ir fluyendo. A partir de esa introducción, no desviarse de lo que planteé en la introducción en esos primeros pasos. Y recuerden consultarme antes de avanzar, ¿no? Y vuelvo a poner esto porque después siempre pasa que pasó un año y me entregan el ensayo terminado. No. Si ustedes hoy les pasa algo, Dios no quiera, y deciden entregar en diciembre del 2018, se mantiene lo de las 3 entregas progresivas del ensayo. Luego del cierre o conclusión va la bibliografía, que va en otra página. La bibliografía va, siempre no cambian la tipografía, la fuente, ¿no? Siempre Times New Roman 12, mayúscula a la izquierda. Y acá yo lo único que hice fue dividir en bibliografía activa y pasiva, no es necesario, es una sugerencia que se hace en el cuadernillo. Aquí cito la versión que yo consulté, ¿sí?, del cuento de Quiroga, ¿no?, de donde lo saqué, que ya estuvo señalado en los pies de página, pero lo reitero acá. La activa es el cuento, o cuando veamos la monografía, la novela, que ustedes vayan a poner acá. La pasiva es todo lo que utilicé para analizar. Aunque no hagan, digamos, esta división, lo que se hace siempre es un orden alfabético. A, H, ¿no? Sacar los hipervínculos, última recomendación, justificar los márgenes. Cuando la bibliografía le lleva más de un renglón, el segundo tiene que tener una sangría. Así se ve esto de este lado. Si son autores, van en versales. ¿Sí? Así. Fuente, versales. Aceptar. Sí. Autores varios. Sí. Fuente, versales. Aceptar. ¿Sí? Voy a salir ahora de compartir pantalla. Ahí está. Volvemos al chat. Bien.
Preguntas. ¿Lo que está en la bibliografía complementaria es aplicable? Puede ser o no. Ustedes en el apunte del ensayo tienen algunos temas como elegidos, depende del cuento que elijan, depende de lo que ustedes vean, me pueden ir preguntando para chequear. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? No hace falta que me lo digan antes, sí. O sea, ya cuando ustedes me entregan, recuerden, a ver si está acá. Entregas parciales o borradores. Primera entrega, ven portada, introducción, es la portada, que es la carátula, y la introducción es los dos primeros párrafos para que yo vea qué es lo que ustedes eligieron y si está bien. Así que en esa primera entrega ya voy a ver la perspectiva de la cual están tomando el ensayo. ¿Sí? Anímense, como decía al principio, y tanto la bibliografía como la carátula cuentan dentro de las 7 páginas, así que no es tan loco pensar en escribir 5 páginas con un cuento que seguramente les sugiere mucho. Entonces, que sea un cuento que les guste, que sea una bibliografía que puedan aplicar y empiecen a escribir. La primera entrega es la portada de introducción, ahí yo ya voy a ver si ustedes están bien encaminados, les voy a hacer sugerencias o les voy a corregir y ustedes ya a partir de esa entrega van a seguir con el desarrollo. Le hacen una segunda entrega, incorporan las correcciones de la anterior, siguen trabajando. Y última entrega, que es la final, siempre una semana antes de la fecha que hayan elegido para presentar. Sí, o de otra, Flavia pregunta si el tema lo seleccionan de la bibliografía complementaria, sí, o de otra bibliografía que ustedes me pregunten a ver si es correcto que la aplique. Pueden investigar, no está prohibido. Esas son sugerencias. ¿Está bien? Bueno, no se abrumen, no es tan difícil, van a ver que cuando empiezan a escribir van a ir viendo cuestiones que ya ustedes ven al leer el cuento, así que eso les va a resultar fácil. Recuerden que es un cuento que ustedes eligieron, que les gusta, así que conéctense con esa parte del cuento. Desde el inicio hagan con las pautas de la hoja de estilo, no presentaban porque una vez alguien me entregó y dice, no, porque yo las citas las pongo después, no, todo desde el inicio, paso a paso, con las indicaciones de la hoja de estilo que ustedes tienen en el apunte 8. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Si les parece muy difícil, díganme. Sí, eso es lo principal. Yo sé que es una época que todavía tienen trabajo, por ahí tienen que dar algún recuperatorio, pero estamos ya 11 de noviembre, la primera fecha es dentro de un mes, el 6, la segunda el 13, tienen un mes para escribir, para preguntar y claro, no solamente hacer el ensayo, me dice Elvira, sino tomar tiempo para estudiar, porque el ensayo es una parte y la segunda parte es el cuestionario acerca de todo el cuadernillo. ¿Cuál es el que elegiste, Fla? Bueno, muy bien, yo te puedo pasar alguna otra bibliografía, lo puedes tomar desde lo siniestro, lo puedes tomar eh, dentro de, te voy a pasar un apunte de Barrenechea que habla sobre lo fantástico porque lo que ustedes manejan en el cuadernillo, la división entre fantástico, extraño y maravilloso, está tomado del primer teórico que es Suetan Todoros, que fue el primero que teorizó sobre a qué le llamamos literatura no realista, y ahí habló de lo extraordinario, lo raro, la vacilación, lo fantástico, lo extraño, lo hiperbólico, ¿no? Y después hubo un montón de teóricos que
Por ejemplo, Barrenechea, que es argentina, toma a Todorov y dice, bueno, eh, tenemos, digamos, a Todorov, pero yo ampliaría la clasificación. Así que si tomaste Freud, está perfecto. Si quieres otra cosa, te paso Barrenechea. ¿Está bien? Ok, muy bien. Me lo voy a anotar porque hoy ya el día laboral terminó. Mañana descanso. El lunes empiezo a enviar. Esto también se los voy a enviar, si puedo ahora dentro de un ratito, para que ya tengan la estructura del ensayo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya vamos cerrando. Espero que les haya servido. Yo nunca doy por sentado que ustedes saben hacer todo. Si para algunos fue reiterativo, bueno, nunca viene mal, ¿no? Revisar un poco cómo se hace un género académico, así que espero que les haya servido. Bueno, gracias, Flor. A la distancia lo sé, por eso estoy acá y recuerden, bueno, gracias María Elvira, gracias a vos, gracias Andrea, recuerden que aun cuando pase, esto especialmente para los que no están presentes en esta videoconferencia, aun cuando pase mucho tiempo, tienen ustedes, primero, esta semana, bajar todos los archivos porque ya no va a haber más archivos en la plataforma, a fin de diciembre se refresca y no van a poder tener a su disposición, así que los guardan, se ponen una carpeta, área de literatura 1 en su computadora y listo. Y como yo sé, a distancia, pero siempre estar a distancia no significa estar ausente, yo estoy acá para guiarlos, ¿no? Estar presentes aún en la distancia es el lema que yo utilizo. Por eso estoy siempre pendiente de las consultas. Y aun cuando después dejemos de estar en contacto, porque pasa el tiempo, porque en marzo no se van a matricular en literatura 2, guardan mi correo electrónico, mi dirección de correo electrónico y me escriben por allí. ¿Sí? Yo en enero no voy a estar disponible, recién me reconecto después de carnaval, en febrero, así que hasta la primera semana, tal como lo que dice el cronograma, péguense al cronograma, que dice que hasta la primera semana de enero contesto orientaciones sobre el ensayo, y después retomo en febrero. Así que si alguna piensa darlo el primer llamado de febrero, piensen que la mayor parte tiene que estar entre ahora y la primera semana de enero. Andrea pregunta si para el final se pueden llevar las fichas de las lecturas. Sí, la verdad que no hay mucho tiempo de consultar, porque como que es un cuestionario muy rápido, no hay mucho tiempo de que te pongas a buscar, pero sí, si eso te tranquiliza, llévala. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Muy bien. Buen fin de semana y cualquier cosa seguimos conectados por el foro. Un abrazo para todas, buen fin de semana. Disfruten del calorcito. A leer al sol. Abrazo para todas. Y para todos cuando terminen de escuchar esta videoconferencia.